Hola Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí definitivamente se ve con este 7 de oros que ustedes han tenido muchísima paciencia para realizar algo, para que las cosas se le estén dando. Aquí han laborado extremadamente, han tenido pues paciencia a poner cada detalle. Que se ve la chica trabajando acá en este pastel. Y se ve que ha tenido muchísimo esfuerzo poniendo detalle por detalle, esperando para ver el resultado final. Esto ha sido un periodo de espera bastante larga para muchos. Es posible que ustedes estén en un trabajo donde quizás querían ver si les aumentaban el salario o si los cambiaban de posición o si lograban cambiarse pues hacia otro puesto laboral. También esto puede significar que ustedes estén en un pequeño emprendimiento, y a veces cuando uno empieza con algún negocio, con algo nuevo, con alguna inversión, pues muchas veces hay que esperar un periodo, un lapso de tiempo para que las cosas maduren, para que las cosas se den, para poder ver los frutos de esa espera que han tenido. Hay negocios que comienzan y al principio, pues por supuesto, es poco probable que tengas clientes así súper rápido. No, generalmente no pasa. Hay casos que sí, ¿ok? Pero la mayoría no. Tienes que tener un periodo de espera. Y ese periodo de espera, muchas personas lamentablemente no lo pasan porque se desesperan, porque quieren ver resultados rápidos y al final pues simplemente se desaniman y abandonan. Este no es el caso de muchos de ustedes, donde han estado esperando pacientemente a que las cosas definitivamente se le den. Y por supuesto, toda espera y toda paciencia da sus frutos. Y acá este as de espadas me está reafirmando que has tenido pues muchísimo detalle. Aquí sale, es una confirmación del 7 de oros. Aquí has trabajado con paciencia. Aquí el chico está pintando ahí detalladamente con un pincel este maravilloso as de espadas. Pues aquí este as de espadas lo que está diciendo es que las cosas que estaban lentas, las cosas que quizás estaban bloqueadas, las cosas que quizás no te dejan avanzar, aquí se terminan, aquí se rompen, aquí se acaban. Este as de espadas te garantiza la victoria, el éxito y la solución de todo. O sea, la solución de esta espera aquí definitivamente termina y todo comienza a avanzar a favor de ustedes. Aquí las cosas se quedan muy claras y con soluciones que son visibles. Y eso, por supuesto, les va a llevar a ustedes a estar celebrando. Acá se les ve a ustedes pues celebrando con este 3 de copas. Puede ser una celebración entre compañeros de trabajo, puede ser una celebración entre amigos o simplemente una celebración con tu familia, con las personas que realmente tú amas, porque lo lograste. Esa paciencia definitivamente aquí va a estar dando frutos, porque esto se desbloquea, esto se acelera, aquí se corta con lo que no funcionaba y esto pues empieza a verse, empieza aquí a ver los resultados de esa espera, de esa paciencia que has tenido, y viene la celebración. Aquí hay celebraciones, señores, de todo esto. También puede significar de que esto que te rompa la inercia, de que te rompa esa espera, podría ser que esta solución la encuentres en una actividad o en una reunión con algunas personas. También podría referirse a eso en muchos casos, que quizás te reúnas con personas y te digan: mira, puedes resolver la espera esta que tú tienes de esta forma, haciendo aquello, haciendo lo otro, y te den quizás la solución para resolver esta espera tan larga que has tenido. Pero me quedo más con la opción de que van a estar celebrando que por fin esto que viene lento se comienza a mover para ustedes. Pues ahora a ver para el colgado. Acá el hierofante, pues acá el hierofante le está diciendo que hay estructura, que acá en todo esto van a estar teniendo algún tipo de aprendizaje. Acá es un proceso que sigue normas, que sigue reglas, que sigue tiempos. Tú has hecho quizás las cosas aquí, como dice el hierofante, de la forma tradicional, de la forma que se esperaba hacer. No lo has hecho por ponerte a crear la rueda, no. Has seguido un proceso que ya venía desde con anterioridad. Confirma que nada fue improvisado, que tú has seguido
un sistema detrás de lograr este resultado. Esto no ha sido porque tú te pongas creativo o creativa, no. Aquí hay el seguimiento de un sistema, de algo que estaba regulado, y por eso pues has obtenido estos beneficios. Y el caballero de bastos, aquí entra dinero, aquí entra una oportunidad, aquí entra algo que se mueve muy rápido, pero es inestable, súper inestable. Acá no hay estabilidad todavía. Esto es un movimiento rápido, pero irregular. Aquí hay un avance impulsivo, un avance posiblemente sin medir las consecuencias, sin medir los riesgos que se están corriendo, o simplemente tomando los riesgos, diciendo, bueno, voy a tomar los riesgos y que se acabe el mango. Aquí es una energía que entra bastante fuerte, pero como te dije, es una energía inestable, una energía que así mismo como entra, podría estarse yendo. Aquí, si entra dinero, si entra oportunidades, aprovechenlo, sáquenle el jugo, el mayor jugo posible. Aquí puede referirse a algo que trabajen por temporada, un trabajo por temporada, o un dinero que entra por temporada. Puede ser que esto acá esté lento. Esto puede referirse perfectamente a que esto se mantenga lento en el negocio, las cosas no avancen rápido. Viene la espada corta, pone el movimiento, resuelve todo. Aquí van a estar posiblemente celebrando. Van a seguir las normas, las regulaciones, tú has seguido todo el sistema, pero esto es temporal. Aquí esta ganancia posible que venga puede ser temporal. No es como por ejemplo un trabajo que se mantenga durante todo el año o que se mantenga estable durante mucho tiempo. Sí te va a dar buenas ganancias, pero es algo temporal. Y si es un negocio, si es una inversión, quizás tú has visto que esto estaba lento, empezó a moverse y sí se está moviendo porque es posible que te entre muchísimo dinero, pero cuidado porque puede ser una entrada de dinero cíclica, una entrada de dinero por temporada, una entrada de dinero por un periodo de tiempo. Por ejemplo, vendes algo de, no sé, de primavera, llega la primavera y todo se vende. Entonces acá el colgado te dice precisamente que cambies de perspectiva, que cambies la idea de lo que tú tenías, porque aquí tú creías quizás que las cosas no te estaban saliendo como tú querías que te salieran, pero con la carta del colgado te está diciendo que si tú has seguido las normas, que te ha entrado dinero, pero que cambies tu punto de vista, que cambies la forma de ver las cosas, que quizás si tú vendías, no sé, cosas para primavera, ok, vendes las cosas por primavera, reúnes el dinero y te preparas para, no sé, para el invierno. Que cambies la perspectiva del negocio, que te vayas moviendo. Si es un negocio que tienes por temporada, me refiero a estas estaciones del año para darles un ejemplo y que ustedes se ubiquen pues mejor. Si es un trabajo, pues definitivamente puede ser que tú estés haciendo exactamente lo correcto en tu trabajo, que te parecía lento, y aquí definitivamente esto se acelera, tú celebras, has seguido por supuesto las normas, todo, pero esto podría ser temporal, podría ser que después volvieras a esta misma situación de estancamiento quizás, de las cosas lentas, pero definitivamente esto te está diciendo que veas las cosas de otro punto de vista, que aproveches este dinero, que aproveches esta oportunidad que tienes aquí delante con el caballero de bastos, que no creas que esto es algo que se va a mantener estable durante mucho tiempo. Esto puede ser una buena cantidad de dinero o una buena oportunidad de trabajo, pero puede no durar en un espacio de tiempo, ¿ok? Vamos a ver qué más viene acá para el... Pues aquí definitivamente, Cáncer, si tú te adaptas a que la situación es un poco inestable, pero ves las cosas de otro punto de vista, ves las cosas de que te tienes que adaptar, tienes que ver las cosas desde otro ángulo, pues aquí definitivamente con la Reina de Oros te está diciendo que vas a lograr tener la estabilidad económica real que tú quieres. Aquí vas a tener el control de tu dinero, el control de tu economía. Aquí no solamente vas a estar controlando el dinero, sino que lo vas a poder hacer crecer, lo vas a poder hacer aumentar. Tienes un manejo, acá la Reina de Oros habla de un manejo espectacular de los recursos económicos y de hacer una gestión económica pues súper buena. El 9 de Oros me está diciendo que por supuesto, como vas a estar manipulando bien todo el dinero, aquí vas a estar obteniendo tu independencia económica, tu seguridad financiera. Reafirma lo de la Reina de Oros, que vas a poder manejar los recursos como tú
como tú entiendas y los vas a hacer crecer, y que no solamente vas a tener dinero para tus gastos básicos, vas a tener dinero suficiente para vivir sin depender de nadie, para no solamente hacer tus pagos recurrentes como quizás la renta, el mortgage, las facturas del carro, comida. No, vas a tener dinero quizás para irte de viaje, dinero para comprarte, no sé, la ropa que querías comprarte y no te la habías comprado, quizás vas a tener dinero para el auto que querías tener y no habías tenido, pero todo eso lo vas a tener con muchísima prudencia, porque estas dos cartas me hablan muchísimo de tener un buen, ¿cómo les explico? De tener una buena forma de manejar el dinero, de manejarlo y de hacerlo crecer. No es como que tú lo vayas a despilfarrar ni vayas a derrochar el dinero, pero sí vas a tener dinero para hacer lo que tú estimes conveniente. Y el Rey de Oros, por supuesto, está confirmando todo esto. El Rey de Oros es la confirmación, la consolidación máxima, es la seguridad financiera total, es la riqueza estable y sostenida, la fortuna. Esto es literalmente, señores, casi que crear un imperio económico. Tienes tres cartas de oro, señores, de estabilidad económica y de autosuficiencia. Aquí a muchos de ustedes, quizás no a todos, pero me dicen, no me veo dinero, señores. Aquí a muchos de ustedes les va a estar llegando muchísimo dinero con muchísima estabilidad económica. Si ven las cosas desde otra perspectiva, si ven las cosas como las tienen que ver. Así que aquí definitivamente esto que estaba estancado, esto que estaba quizás bloqueado, esto que se estaba moviendo lento, esta inversión que hiciste, este negocio que quizás no se mueve, pues aquí se empieza a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Si le empiezas a sacar el mayor jugo, el mayor provecho posible, pues definitivamente aquí ustedes van a estar obteniendo su independencia económica total, su estabilidad financiera, van a estar seguros económicamente hablando, ¿ok? Lo que brinda el dinero de seguridad económica definitivamente lo van a estar teniendo ahí muchos de ustedes, Cáncer. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand para ustedes. Y esa sola que estaba ahí. Vuelve a salir el sol. Aquí, Cáncer, muchos de ustedes van a estar recibiendo una noticia, un mensaje, una comunicación, una información importante que va a estar llegando. Y algo que se confirma es que acá ustedes van a tener un éxito total. Aquí ustedes van a tener claridad absoluta con esta información que les llega. Esta información puede ser un mensaje, una llamada, un documento por las redes sociales, en fin. Esto es una información que les va a estar llegando. Les va a dar un resultado positivo en todo lo que hagan. Esto es una buena noticia, esto es una confirmación, esto es éxito total. Aquí van a haber celebraciones, señores. Así que definitivamente aquí todo se va a estar aclarando. Esto de que veas las cosas de otra perspectiva, desde otro punto de vista, pues podría estarlo recibiendo pues precisamente con alguna información, con alguna carta, con algún mensaje que te estuviera llegando y te va a dar claridad en todo lo que tienes que hacer. Así que esto pues es muy favorable. Vamos a ver un mensaje de los ángeles, del oráculo de los ángeles para ustedes, Cáncer. Aquí, Cáncer, sale la carta de enraizamiento y te dicen que tú recuerdas la importancia de estar enraizado y estar centrado pues en tierra. Que las cosas, la vida a veces tiene subidas y bajadas. Que te conectes con tu fuerza interior y tu estabilidad. Que encuentres paz y balance en tu interior. Así que te mandan aquí, Cáncer, a estar enraizados. Cáncer, déjame en los comentarios la frase para para manifestar. Yo celebro mi abundancia económica. Yo celebro mi abundancia económica. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.